Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Miguel Alegretti, soy profesor adjunto del Departamento de Medicina Preventiva y Social. Y bueno, en esta oportunidad vamos a hablar sobre las revisiones de la literatura científica. Voy a compartir pantalla para que todos puedan ver la presentación. Perfecto. Aguárdenme un segundito que voy a conectar la electricidad a la computadora porque me estoy quedando sin batería. Bien. Son estas cuestiones técnicas que tenemos que tener previsto. Bien, bueno, como les decía, vamos a hablar de las revisiones de la literatura científica. Y bueno, esto, como siempre, parte del curso de Metodología Científica 2. ¿De qué vamos a hablar en esta oportunidad? Bueno, primero vamos a hacer una breve introducción de por qué es cuál es la importancia de las revisiones en la literatura científica. Vamos a hablar un poquito de qué significa, cuál es el concepto sobre el cual vamos a conversar. Después vamos a ver los distintos tipos de revisiones y vamos a hablar más en profundidad sobre las revisiones narrativas. Sobre todo vamos a hablar de los pasos que se tienen que seguir para realizar revisiones narrativas y luego vamos a dar algunos elementos sobre cómo elaborar un artículo de revisión. Les comento que esta clase está quedando grabada, así que también van a poder acceder a la grabación. Comenzando entonces con la introducción del tema, necesito por favor que silencien los micrófonos para permitir el desarrollo de la presentación. Bien, ¿por qué es necesaria la revisión de la literatura? ¿Por qué son necesarias las revisiones narrativas y sistemáticas? Bueno, todos sabemos que hay una gran cantidad de información científica que está disponible y ese volumen de información, la cantidad de publicaciones que se realizan, aumenta todos los días. Y los profesionales de la salud tenemos que estar siempre actualizados, tenemos una necesidad de estar actualizados. Sin embargo, leer toda la literatura que se publica sobre un determinado tema requiere mucho tiempo y muchas veces la información que hay es contradictoria, entonces uno tiene que analizar la calidad de esa información, comparar una publicación con otra, y eso lleva muchísimo tiempo. Entonces, si uno se pregunta por qué es necesaria una revisión en la literatura, por qué es necesario este tipo de publicaciones, bueno, en el mundo se publican más de 2 millones de artículos científicos todos los años. Es muchísima cantidad, es mucho, no se puede leer. Se ha calculado que si una persona quiere estar totalmente actualizada, tendría que leer más de 18 horas por día, todos los días del año, para estar actualizado sobre un tema. Esto es imposible, es decir, no tenemos tiempo, por más que quisiéramos y estuviéramos dispuestos a leer toda la información, no tenemos tiempo para estar al día, para poder seguir toda la información que se está publicando en el área de la salud. Esto es específico para el área de la salud. Entonces, ¿cuál es la solución? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, hay que resumir la evidencia. A partir de toda la información que se publica sobre determinado tema, debemos resumir la evidencia. Fíjense lo que está pasando hoy por hoy con el coronavirus, el COVID-19. Es algo muy nuevo, tiene unos pocos meses y ya ha provocado gran cantidad de investigaciones que están en curso y se han publicado muchísimos artículos. Hay muchísima información en un tema tan nuevo. Y es imposible poder leer toda la información que hay. Entonces surge la necesidad de resumir esa información.
Y es ahí que viene este tipo de diseño, de este tipo de investigaciones que vamos a presentar ahora, que son la revisión de la literatura. ¿Cuál es el concepto de revisión? Bueno, las revisiones en la literatura constituyen un tipo de investigación que utiliza fuentes de información bibliográfica para obtener los resultados de investigaciones que realizaron otros autores con el objeto de dar respuesta a una pregunta de investigación. ¿Qué significa eso? Bueno, es que es un tipo de investigación que lo que va a hacer es buscar literatura que publicaron otros autores. Por lo tanto, se dice que son estudios secundarios. ¿Por qué? Porque uno no va a generar el nuevo conocimiento. Uno no va a realizar la investigación sobre el tema en particular, sino lo que se va a hacer es una búsqueda de información bibliográfica. Se va a revisar la literatura, la información que ya está publicada, se la va a revisar de manera crítica y se la va a resumir y se la va a condensar para poder ser interpretada y leída fácilmente. Entonces, lo que vamos a trabajar es con publicaciones que realizaron otros autores y siempre esa publicación va a estar orientada a responder una pregunta de investigación. Por eso se dice que son estudios secundarios. En cuanto a los tipos de revisión, básicamente tenemos dos tipos: las revisiones narrativas y las revisiones sistemáticas. ¿Cuál es la diferencia y las características de cada una de ellas? Bueno, sobre las revisiones sistemáticas, y como aspectos positivos podemos destacar que resumen el estado del arte en un momento determinado, es decir, resumen el estado de conocimiento en un momento determinado sobre un tema. ¿Y cuál es ese tema? Bueno, siempre la revisión sistemática lo que va a hacer es responder a una pregunta precisa que está centrada en una situación clínica. ¿Y cuáles son estas preguntas clínicas? Bueno, ustedes ya lo han visto cuando han visto búsquedas bibliográficas. Básicamente, una pregunta clínica sigue una estructura que se denomina pico. Acá se dio una solicitud. Entonces, básicamente, lo que decíamos es que la pregunta clínica sigue esta estructura que se llama pico, donde la P significa población o pacientes, los usuarios. ¿Sobre qué personas queremos responder esta pregunta? La I es la intervención o la exposición, es decir, cuál es la intervención, que puede ser un medicamento, puede ser un tratamiento, o la exposición, que puede ser determinado factor de riesgo. La C es la comparación, contra qué vamos a comparar determinada intervención. Y la O es el resultado de interés, el outcome. Está en inglés, por eso es la O. Y bueno, y entonces, una revisión sistemática lo que va a hacer es tratar de responder a una pregunta clínica o a una situación clínica que sigue esta estructura. Los métodos que tienen que seguir van a ser métodos explícitos, tienen que estar publicados, tienen que estar incluidos en la comunicación y tienen que seguirse de forma rigurosa. ¿Para qué? Para identificar, evaluar y sintetizar toda la evidencia. Es decir, necesitamos identificar todos los artículos científicos o todas las publicaciones, aunque no tengan el formato de artículo, pero pueden estar contenidos en tesis o en otro tipo de comunicación, o a veces lo que se conoce como literatura gris, por ejemplo, presentaciones que se hacen en congresos, o publicaciones que no están arbitradas o que todavía están en proceso de publicación. Y bueno, lo que tenemos que hacer es identificar toda esa literatura científica, evaluarla de acuerdo a su calidad, porque sabemos que no toda la literatura tiene la misma calidad desde el punto de vista metodológico, desde el punto de vista de su validez científica. Y bueno, tenemos que evaluarla de acuerdo a su calidad
y después sintetizarlas. Sintetizar sobre todo aquellos artículos que cumplan un mínimo de calidad o tenemos que por lo menos tener un clasificador que nos diga qué publicaciones tienen más calidad y por lo tanto van a tener mayor, sus resultados van a ser más confiables a la hora de evaluar justamente, dar una respuesta a esta pregunta clínica. Esos métodos tienen que ser lo más objetivos posibles, y para eso tenemos que justamente dejarlos documentarlos de manera explícita, y si seguimos todos estos pasos, se cumple que la revisión va a ser menos susceptible a los sesgos, o por lo menos si existieron sesgos, estos se van a poder medir de alguna manera. Por eso se dice que la revisión, cuando es sistemática, es poco susceptible a sesgos. Igual, hay algunos sesgos que no los podemos evitar, como por ejemplo el sesgo de publicación. Ese es uno de los aspectos negativos que tiene la revisión sistemática. ¿Qué es el sesgo de publicación? Muchas veces los editores de las revistas científicas tienden a rechazar aquellos artículos que no encuentran asociaciones significativas. Y muchas veces los artículos con resultados negativos, con resultados de no asociación, no se publican, son rechazados por las revistas, o a veces los propios autores, cuando se encuentran ante un resultado de este tipo, deciden no publicarlos, ni siquiera presentarlos a una revista. Y eso es lo que se conoce como sesgo de publicación. Si la revisión está bien construida, hay algunas herramientas, algunos gráficos que se pueden hacer y algunos tipos de análisis que nos pueden indicar si existe sesgo de publicación o que nos pueden poner en la pista de si existe o no sesgo de publicación. Pero bueno, siempre una revisión va a ser susceptible a este sesgo y eso es uno de los aspectos negativos que queríamos comentar. Por supuesto, como aspecto negativo es que una revisión sistemática puede llevar mucho tiempo. Va a llevar más tiempo y más recursos que una revisión narrativa. Y bueno, esos son aspectos que tenemos que tener en cuenta. Y también, como las revisiones son, como decimos, estudios secundarios, que toman la evidencia publicada por artículos primarios o estudios primarios, la calidad de la revisión, en última medida, va a depender de la calidad de los estudios primarios incluidos. Por eso es tan importante, como decimos, evaluar la calidad de estos estudios. Porque si los estudios son de mala calidad, los estudios primarios son de mala calidad, entonces no vamos a poder llegar a buenas conclusiones, o las conclusiones van a ser muy limitadas. Y por eso eso es un aspecto negativo que van a tener las revisiones, que como son estudios secundarios dependen de la calidad de los estudios primarios que se incluyan en la publicación. Voy a desactivar, ahí va, perfecto. Bien, en cuanto a las revisiones sistemáticas de la literatura científica, las revisiones tienen que pasar por 3 etapas. Una primera etapa es la etapa de identificación y selección de los estudios primarios, los estudios que van a ser incluidos en la revisión. Esa etapa de identificación y de selección tiene que ser explícita y tiene que ser exhaustiva. Es decir, tenemos que comunicar cuáles van a ser los criterios que se utilizaron para identificar los estudios, y siempre, como decimos, tiene que ser exhaustiva y por lo tanto va a tener que contener múltiples fuentes. Sabemos que hay muchos buscadores de la literatura científica, tenemos PubMed, la Biblioteca Virtual en Salud, Cochrane, que está especializado justamente en revisiones sistemáticas, el portal Timbo, hay múltiples fuentes, y también tenemos que acordarnos que tenemos que incluir trabajos publicados y también los no publicados. Tenemos que ir a buscar esa literatura gris o incluso la literatura no publicada. ¿Y cómo podemos hacer eso? Bueno, por ejemplo, si nuestra pregunta de investigación se responde a través de ensayos clínicos, lo que podemos es buscar
los registros de ensayos clínicos. Cuando un equipo de investigación inicia un ensayo clínico, tiene que registrarlo, y hay bases de datos donde uno puede ir a consultar el registro de ensayo clínico. Si el ensayo clínico registrado y todavía no ha publicado resultados, es válido contactarse con los organizadores de ese ensayo y consultarles si ya tienen algún resultado preliminar, aunque no se haya publicado. También es muy útil ahí la consulta a expertos en la temática que nos puedan orientar a trabajos no publicados o publicados, por ejemplo, en congresos, y que no están en la mayoría de los buscadores. Sabemos que, por ejemplo, en PubMed lo que hay son revistas, publicaciones en revistas arbitradas, y no vamos a encontrar información sobre lo que se ha presentado de repente en un congreso. Entonces tenemos que tomar múltiples fuentes de datos, siempre es muy útil la consulta a expertos. También cuando identificamos un artículo o una publicación que vamos a incluir en la revisión, tenemos que leer todas sus fuentes bibliográficas, porque ahí, entre los artículos que cita esa publicación, puede haber material que sea útil para nuestra revisión. Entonces la revisión de la bibliografía es algo que puede ser muy, muy útil en ese sentido. Y bueno, y una vez que identificamos los artículos que podrían incluirse en la revisión, justamente hay que hacer una evaluación. Y ahí esa evaluación crítica, ese análisis crítico, para que la revisión sistemática sea de buena calidad, tenemos que incluir por lo menos 2 revisores. Es decir, por lo menos 2 personas de manera independiente tienen que revisar cada uno de los artículos o publicaciones que vamos a incluir en nuestro estudio y hacer un análisis riguroso y un análisis que sea siempre uniforme, para evitar la variabilidad que puede haber entre un observador, porque de repente yo puedo leer una publicación y decir, sí, me parece que la calidad está buena, y de repente alguien dice, no, pero le faltó tal cosa, entonces yo creo que no, y entonces ahí entra la subjetividad. ¿Cómo podemos evitar esta subjetividad? Bueno, utilizando criterios definidos a priori, es decir, antes de comenzar a leer los trabajos y ver si son de buena calidad o no, tener acordados los criterios de calidad que se van a medir. Y lo ideal ahí es utilizar escalas. Ya hay escalas que están definidas y que se han utilizado ampliamente, como por ejemplo la escala de riesgo de sesgo de Cochrane, la Q, que nos permite leer una publicación y evaluar si tiene riesgo o no de sesgo y decirnos, bueno, si es de buena calidad o de mala calidad. Hay otras escalas, está por ejemplo la escala de Shadad, pero lo importante es acordar utilizar una escala y que los revisores independientes usen la misma. Y tienen que haber al menos 2, también se puede definir o predefinir un mecanismo para cuando hay discordancias entre lo que opinan los revisores independientes, hacer una consulta a un tercer revisor, por ejemplo, o tener algún mecanismo de acuerdo. Pero lo importante es que al inicio los revisores sean independientes y no tengan comunicación entre sí sobre un artículo en particular. Después que los 2 revisores hicieron su evaluación, si hay discordancias, bueno, ahí se pueden establecer distintos mecanismos para darle una evaluación final y tomar la decisión si se incluye el artículo o no se incluye. Y una vez que tenemos ya seleccionados aquellos artículos o aquellas publicaciones que vamos a incluir en la revisión, viene la etapa de síntesis. Y esa síntesis, bueno, siempre va a tener un componente cualitativo donde uno va a describir los principales resultados, los principales hallazgos, y cuando la revisión es sistemática, es decir, que se siguieron de manera sistemática los pasos que acabamos de mencionar, muchas veces se puede hacer un análisis cuantitativo. Es decir, tratar de combinar los resultados de distintos trabajos mediante técnicas estadísticas que me den una respuesta cuantitativa a la pregunta que estamos investigando. Y eso es lo que se conoce como metaanálisis. El metaanálisis es combinar desde el punto de vista estadístico a través de distintos procedimientos, combinar los resultados de diferentes investigaciones para dar un resultado global.
El metaanálisis no siempre va a estar, es algo que es opcional, y que incluso dependiendo de cómo sea la calidad de los estudios originales y sus resultados, puede ser conveniente o no realizarlo. Lo que sí es obligatorio es que siempre va a tener que haber una síntesis cualitativa, que ese es el aporte que hace la revisión, es decir, los autores de la revisión, el aporte que van a hacer es la síntesis cualitativa y, como dijimos, en los casos en los que es posible y recomendable, se puede llegar a hacer el metaanálisis. Pero no es lo mismo porque uno a veces cuando lee una literatura lee revisión sistemática y metaanálisis. Bueno, no es lo mismo. La revisión sistemática incluye todos estos pasos que di y el metaanálisis para poder hacerse requiere de una revisión sistemática, pero no siempre es obligación hacerlo. Muchas veces lo mejor es presentar la información como una síntesis cualitativa. Y hasta ahí, digamos, lo que eran las revisiones sistemáticas. Luego viene ese otro gran grupo que son las revisiones narrativas, que, por ejemplo, dado el acotado periodo de tiempo que tenemos en metodología 2, es más factible hacer una revisión narrativa que una revisión sistemática, pero ya les adelanto que en otros años se ha logrado, incluso en algunas oportunidades, hacer revisiones sistemáticas. Pero bueno, como pueden ver, la revisión narrativa es más sencilla de realizar que la revisión sistemática, va a insumir menos recursos, y las revisiones narrativas tienen un papel fundamental en la formación continua de los profesionales. Para que los profesionales de la salud estemos actualizados y podamos estar al día con la información científica, las revisiones narrativas juegan un papel fundamental. Permiten adquirir y actualizar conocimientos sobre una temática en un corto espacio de tiempo. Y esa es su gran ventaja sobre las revisiones sistemáticas, es decir, que se pueden hacer en menos tiempo. Y también las revisiones narrativas se permite incluir de forma simultánea estudios que tengan diferente diseño. Es decir, podemos incluir estudios observacionales y estudios experimentales. Podemos, dentro de los estudios observacionales, incluir cohortes, casos control, estudios descriptivos. Es decir, nos permite ser mucho más amplios en el tipo de diseño de estudios que podemos incluir en la revisión. Siempre siguiendo un criterio, ¿no? O sea, siempre tenemos que elegir diseños de investigación que sean capaces de responder a nuestra pregunta. Eso, por supuesto que lo tenemos que tener siempre en cuenta. Pero en las revisiones narrativas tenemos más flexibilidad para justamente permitir de incluir de manera simultánea estudios con diferente diseño. En las revisiones sistemáticas esto estaba bastante más restringido, incluso en un inicio las revisiones sistemáticas eran solamente sobre ensayos clínicos aleatorizados. Si los estudios primarios no eran ensayos clínicos aleatorizados o intervenciones clínicas aleatorizadas, no se podían incluir en una revisión. Hoy por este concepto cambió, se puede en una revisión sistemática incluir algún tipo de diseño, pero eso está mucho más restringido. Pero ya hay revisiones sistemáticas de estudios observacionales. Se puede encontrar en Cochrane, por ejemplo, este tipo de revisiones sistemáticas de muy buena calidad sobre estudios observacionales. Pero en general, cuando se hacen revisiones sistemáticas de estudios observacionales, se incluye generalmente un mismo tipo de diseño o diseños muy similares. En las revisiones narrativas tenemos más flexibilidad para incorporar estudios de diferente diseño. En cuanto a los aspectos negativos que podemos mencionar de las revisiones narrativas o las desventajas que pueden tener, es que en general responden preguntas amplias y menos precisas que las revisiones sistemáticas. Muchas veces no informan la metodología de búsqueda y eso es algo que en realidad tenemos que prestarle atención porque la metodología de búsqueda, aunque sea una búsqueda menos exhaustiva que en la revisión sistemática, siempre debemos en la revisión narrativa informar, aunque sea de manera resumida, cómo se hizo la búsqueda de la información. Muchas veces no existen criterios explícitos para la selección de estudios, o hay veces que en la revisión no se evaluó la calidad metodológica de los estudios incluidos.
Estos aspectos también, en la medida de que uno cuenta con recursos, debería, aunque la revisión sea narrativa, debería tenerlos en cuenta. Aunque quizás no podamos seguir todos los pasos de la revisión sistemática, sí debemos comunicar cómo son los criterios de selección de estudios y cómo los evaluamos, aunque la evaluación quizás no sea tan exhaustiva como en una revisión sistemática. Y por todo lo anterior se dice que tienen un componente subjetivo y mayor susceptibilidad a sesgo de lo que tienen las revisiones sistemáticas. Y por supuesto, en las revisiones narrativas la conclusión siempre va a ser cualitativa. No sería correcto realizar un metaanálisis o un resumen cuantitativo de la información cuando la revisión que se hizo es una revisión narrativa. De hecho, como las conclusiones de este tipo de revisiones son cualitativas, es por eso que se llama revisiones narrativas, porque la conclusión siempre va a ser en forma de texto, de una narración. Y como decimos, puede tener algún componente subjetivo en la medida de que no se cumplen todos los pasos que tiene una revisión sistemática. Y bueno, y entonces llegados a este punto, para hacer en suma o un resumen, cuando comparamos las revisiones sistemáticas y las revisiones narrativas, en cuanto a su objetivo, en general las revisiones sistemáticas tienen que responder a una pregunta clínica estructurada. Mientras que la revisión narrativa puede abarcar temas más generales o un poco más amplios, y eso es una ventaja que tienen las revisiones narrativas. El criterio de búsqueda tiene que estar claramente especificado en la revisión sistemática, de tal forma que otros autores puedan replicarlo, puedan reproducirlo. Mientras que las revisiones narrativas muchas veces no están explícitos, lo ideal es que siempre se puedan comunicar, pero hay veces que encontramos que esta información no está explicitada. Luego, en cuanto a los criterios de selección de las revisiones sistemáticas, tienen que ser siempre explícitos y muy rigurosos y tienen que seguir, como dijimos, una escala, como la escala de riesgo de sesgo de Cochrane. En las revisiones narrativas uno puede tener más flexibilidad. Y incluso a veces esos criterios de selección no están explícitos, lo cual no es aconsejable. Siempre es bueno, aunque no sean criterios tan rigurosos como dijimos, de evaluadores independientes que sigan una escala específica, siempre que se apliquen criterios de selección debería comunicarse, aunque esos criterios sean menos rigurosos que en una revisión sistemática. El análisis de los resultados y la síntesis de la información es distinta a la revisión sistemática que en la revisión narrativa. Básicamente, en la revisión sistemática vamos a tener un resultado cualitativo que puede complementarse con información cuantitativa cuando hacemos un metaanálisis, mientras que los resultados de la revisión narrativa van a ser variables, van a depender mucho de qué artículos se pudieron incluir, y la conclusión siempre va a ser cualitativa. No sería correcto hacer una síntesis cuantitativa de la información, hacer por ejemplo un metaanálisis, porque tenemos que ser conscientes que cuando hacemos una revisión narrativa no estamos incluyendo toda la literatura sobre un tema, y también porque como el tema que estamos abarcando puede ser más general y no seguir tanto una pregunta estructurada, muchas veces los resultados, la síntesis de la información abarcan más de un tema específico. Que si quisiéramos hacer una revisión sistemática, tendríamos que hacer una revisión para cada uno de esos temas específicos que están incluidos en esa temática un poco más general. Y bueno, y ahora quería comentar un poco los pasos a seguir para una revisión narrativa de la literatura. Y bueno, y esos pasos son los que ven aquí en la pantalla. Primero, el fundamental, tenemos que seleccionar el tema de la revisión, qué tema va a abordar esa revisión narrativa. Luego viene un paso muy importante que es la búsqueda bibliográfica. Una vez que tenemos claro el tema, tenemos que buscar toda la información que se ha publicado sobre ese tema, o por lo menos la mayor cantidad, porque sabemos que no vamos a tener el tiempo y los recursos suficientes para hacer una búsqueda sistemática,
que abarque todos los pasos que habíamos mencionado anteriormente, pero cuanto más amplia y mejor sea la búsqueda bibliográfica, eso va a contribuir a tener mejores resultados de nuestra revisión. Una vez que hicimos la búsqueda bibliográfica, tenemos que seleccionar de toda esa búsqueda, de todo lo que arroja esa búsqueda, cuáles van a ser los artículos que se van a incluir para la revisión. Y una vez que los seleccionamos, tenemos que resumir los resultados, presentar esos resultados de manera resumida, de manera que sea fácil de leer, de interpretar por parte del personal de salud, presentar esos resultados, discutirlos, comparar esos resultados, hacer una puesta a punto del conocimiento, y bueno, podemos tener un ítem de conclusión que siempre va a ser cualitativo. Ahí no vamos a tener una síntesis cuantitativa. Y todo esto tiene que quedar plasmado en un informe final de la revisión, que puede ser, por ejemplo, en formato de monografía. Bien, para ir viendo, digamos, de cada uno de estos temas que fuimos abordando, lo podemos ir viendo un poco más en profundidad. Lo primero, dijimos, era seleccionar el tema. Y bueno, y tenemos que seleccionar un tema que dijimos que en las revisiones narrativas podía ser más amplio que en las revisiones sistemáticas. Pero ¿qué puede pasar? Por ejemplo, si yo elijo el tema endoscopía y enfermedades del sistema digestivo. ¿Qué pasa? Ese tema es demasiado amplio. Está bien, las revisiones narrativas pueden abarcar temas más amplios que las revisiones sistemáticas, pero aquí nos fuimos hacia un extremo. El tema es demasiado vago y no tenemos claro cuál es nuestra pregunta de investigación o sobre qué queremos orientar nuestra revisión. Tampoco podemos caer en el otro extremo, decir, bueno, disminución de la mortalidad por cáncer de colon mediante la detección precoz de fibrocolonoscopía de pólipos adenomatosos en población de pacientes de alto riesgo. Quizás esto sea demasiado específico. Y las revisiones narrativas, en general, tratan de responder temas que están en el medio, dentro de estos extremos. Por ejemplo, ¿cuáles son los aportes de la endoscopía digestiva al diagnóstico precoz de cáncer de colon? Esta podría ser un buen tema para hacer una revisión narrativa, un tema adecuado. Ni demasiado específico que quizás no podamos encontrar estudios, o las conclusiones a las que lleguemos estén muy limitadas a determinado tipo de población, ni un tema tan amplio que después no sabemos sobre qué es lo que queremos concluir porque encontramos muchísima información. Entonces, este quizás pueda ser un buen ejemplo de un tema para comenzar una revisión narrativa. Luego de que tenemos, que hacemos una búsqueda, que tenemos nuestro tema, tenemos que hacer la búsqueda bibliográfica. Si bien, como dice ahí, no tiene que ser sistemática y exhaustiva, cuanto más exhaustiva sea y más sistemática, mejor. Por lo tanto, vamos a tener que tener una buena estrategia de búsqueda. Y para tener una buena estrategia de búsqueda, tenemos que tener claro, primero, qué diseño o qué diseños, porque pueden ser más de uno, qué diseños de estudio van a ser de interés para responder nuestra pregunta. O quizás una alternativa puede ser, bueno, todos los trabajos que hablen del tema sin importar el diseño. Después haré un análisis de la calidad y dependiendo del tipo de diseño y las limitaciones que tiene cada diseño, tomaré lo que me sirva, digamos. Pero bueno, lo tenemos que tener claro desde el principio. Vamos a buscar todo lo publicado sobre ese tema, por ejemplo, endoscopía digestiva, solamente determinado tipo de estudio. Una vez que tenemos eso claro, también tenemos que tener muy claro y documentar cuáles son las palabras clave, es decir, cuáles son los términos que vamos a poner en los buscadores y también los operadores booleanos. Eso viene por Charles Boole, que fue el matemático que inventó la lógica, que desarrolló la lógica booleana. Los operadores son básicamente el AND, que obliga al buscador a encontrar artículos que tengan dos términos a la vez,
2 o más que están todos unidos con AND. Por otro lado tenemos el OR, que es otro operador booleano. El OR lo que hace es que vamos a encontrar artículos que pueden tener un término o pueden tener el otro o pueden estar los dos, pero con que aparezca uno ya es suficiente para poder incluirlos en nuestra búsqueda. O sea, el buscador lo va a identificar y nos lo va a presentar. Como podrán ver, si utilizamos el operador AND, vamos a tener mucho menos estudios que si utilizamos el operador OR. El OR es cualquiera de las palabras que yo puse en la caja de búsqueda, si aparece alguna, el artículo lo va a recuperar el buscador. El AND obliga a que estén las 2 palabras. Y luego hay otros operadores, aunque se utilizan menos, por ejemplo el NOT, que significa que tiene que estar un término pero no el otro. Algunos buscadores en algún momento permitían usar el NEXT, que significa que tiene que estar una palabra y a continuación tiene que estar esa otra. Muchas veces se pueden hacer búsquedas complejas utilizando comillas y paréntesis. Las comillas obligan al buscador a que encuentre exactamente la frase que pusimos entre comillas. Ese es el uso que tiene, que nos busque exactamente esa frase. Y los paréntesis es cuando tenemos una búsqueda compleja que incluye varios términos, obligan a que los términos que están entre paréntesis se resuelven primero, se combinan primero y después se combinan con lo que está fuera del paréntesis, y siempre va a tener que haber algún operador booleano que vaya a indicarle al motor de búsqueda si esas palabras claves se tienen que combinar, o esos términos se tienen que combinar con AND o con OR, y ahí vamos a recuperar más cantidad o menos cantidad de artículos. Bien, después tenemos el tema del idioma. Cuando hacemos una búsqueda, lo mínimo que podemos seleccionar hoy por hoy es artículos en español y en inglés. Luego se puede ampliar con otros idiomas. Pero bueno, la mayoría de literatura científica se está publicando en inglés. Y bueno, y si queremos literatura local, ahí las revistas locales se publican en español. Así que por lo menos esos 2 idiomas tienen que estar incluidos dentro de nuestra búsqueda. También tenemos que tener el criterio temporal. El criterio temporal es si queremos los artículos más recientes o nos interesa un periodo más largo de tiempo. Y ahí podemos utilizar 5 años, 10 años, depende un poco el tema en cuestión y el objetivo de nuestra revisión. Y una vez que tenemos claro todo lo anterior, vamos a ir a seleccionar distintos buscadores para hacer la búsqueda. Por lo menos lo recomendado es PubMed, Biblioteca Virtual en Salud, Cochrane, si queremos buscar revisiones anteriores, por ejemplo, sobre un tema. Google Académico también nos permite recuperar gran cantidad de artículos. Y yo agregaría el portal Timbo, que tiene la ventaja de que muchas veces un artículo que en PubMed o en la Biblioteca Virtual en Salud, para poder leerlo tenemos que pagar, a través del portal Timbo, no siempre, pero hay muchas veces en que es posible obtener la cita completa, el artículo completo, de forma gratuita. Gratuita entre comillas, porque en realidad es el Estado uruguayo a través de la ANI paga a los motores de búsqueda para poder acceder a... Pero bueno, eso habría que quizás agregarlo ahí en la método de búsqueda. Bien, ¿cómo se presenta la búsqueda bibliográfica en una revisión narrativa? Bueno, acá tenemos un ejemplo, es una revisión sobre inmersión en agua durante el parto. Es un tema bastante más general, después hay que ver si los autores lo disfrutan. Básicamente, esta revisión en la parte de material y métodos explican cómo hicieron la búsqueda. Y la búsqueda fue en la base de datos de PubMed, en la base de ClinAll, en la biblioteca Cochrane y en Scopus. Scopus es una base de datos que está incluida, por ejemplo, en el portal Timbo. Y después hicieron una búsqueda en el Sistema Nacional de Salud, bueno, no recuerdo ahora bien cuál era el país, pero básicamente esos fueron los buscadores.
Después se exponen un poco cuáles fueron los criterios y básicamente muestran cuáles fueron las palabras claves utilizadas, que acá dice, bueno, hidroterapia, trabajo de parto en agua, es decir, acá están los términos utilizados. Y ven que acá habla de términos MESH y términos DEX. MESH son descriptores MESH y DEX son descriptores de ciencias de la salud, son términos específicos. El MESH lo utiliza PubMed. Cuando un artículo, una publicación científica es indexada en PubMed, los encargados, los bibliotecólogos encargados de mantener la base de datos, a ese artículo le asignan uno o más términos MESH. Los términos MESH básicamente lo que buscan es evitar la variabilidad, evitar los sinónimos. En el lenguaje médico tenemos muchos sinónimos. Por ejemplo, cuando uno habla de fiebre, en un artículo uno puede escribir fiebre, puede poner temperatura mayor a 38 grados o mayor a 37,5, o puede hablar de hipertermia o de elevación de la temperatura corporal. Bueno, muchos de esos elementos pueden ser sinónimos. Entonces, para evitar esa variabilidad y que cuando uno hace una búsqueda tenga que incluir todos los sinónimos, todas esas palabras se pueden sintetizar en un solo término, que es el término MESH, que en este caso sería fiebre, por ejemplo. Es decir, el MESH es una especie de lenguaje controlado donde a una serie de palabras o sinónimos que podrían significar lo mismo, se le asigna siempre el mismo término. Y bueno, cuando un artículo se sube en la base de datos de PubMed, se le asigna, dependiendo de las palabras clave que haya seleccionado el autor, y por eso es tan importante tener en cuenta las palabras clave cuando uno elabora un artículo o una publicación, en base a las palabras clave y al resto de la publicación, a ese artículo se le etiqueta con uno o más términos MESH. Y después, si hacemos la búsqueda por términos MESH, ese artículo lo vamos a recuperar. Si utilizamos el término MESH para dolor, bueno, todo artículo que haya sido etiquetado con la etiqueta de dolor como término MESH, lo vamos a poder recuperar. Entonces es una forma de hacer la búsqueda un poco más, generalmente, cuando uno hace una búsqueda por términos MESH o por términos DEX, tiene menos cantidad, recupera menos cantidad de artículos, menos cantidad de bibliografía, pero que está más vinculada o es más pertinente respecto a la búsqueda que uno está haciendo. Entonces, si uno quiere hacer una búsqueda rápida y que realmente los artículos estén relacionados, una buena opción es utilizar los términos MESH. También los términos MESH son muy útiles cuando no conozco todos los sinónimos que puede tener una palabra, o cuando hay mucha variabilidad. Entonces, si no conozco todos los sinónimos, por ejemplo, si queremos hacer una búsqueda sobre la gripe A H1N1, que se la llamó de muchas formas, el término hoy por hoy más utilizado es gripe A H1N1, pero algunos autores le llamaban la gripe porcina, otros le llamaron la gripe pandémica de 2009, es decir, en la literatura y sobre todo los primeros artículos la nombraban de muchísimas formas. Entonces, como es muy difícil identificar todos los sinónimos que puede tener, es mucho más útil hacer una búsqueda utilizando el término MESH para la gripe H1N1. Lo mismo está pasando ahora con el coronavirus, con el COVID-19, que bueno, que en las primeras publicaciones se utilizaban como términos diferentes, y ya hay un término propuesto para un término MESH para coronavirus pandémico, que es el COVID-19. Y entonces eso también nos puede ayudar a identificar mejor la búsqueda bibliográfica, hacerla de mejor manera. Luego tenemos esta otra etapa que es la selección de los artículos. Y bueno, la selección de los artículos en las revisiones narrativas va a estar más vinculada a la preferencia que tiene el investigador que en las revisiones sistemáticas, donde las preferencias del investigador no deben participar. La selección tiene que ser en base a criterios objetivos. Mientras que la revisión narrativa tiene cierta incidencia la preferencia del investigador. ¿Por qué? Porque no siempre existe un criterio uniforme y explícito para seleccionar los artículos.
y tampoco existen criterios de inclusión o exclusión más allá de los utilizados para la búsqueda bibliográfica. Por supuesto que si tenemos posibilidades, es útil incluir criterios para la revisión de los artículos y de alguna manera limitar nuestra propia preferencia. O sea, tenemos que tenerlos de antemano, no fijarlos después que hicimos la búsqueda y que tenemos los artículos en la mano. Tendríamos que haberlo definido de antes. Si eso es posible, es mejor, va a mejorar la calidad de la revisión. Pero sabemos que en las revisiones narrativas muchas veces pasa lo que está aquí. Tampoco se hace un análisis crítico de los artículos, o ese análisis se realiza, pero es variable, porque no sigue una sistemática. Muchas veces se hace a criterio del revisor y no a través de una escala prefijada. O se hace siguiendo una escala, pero tenemos un único revisor y no dos revisores independientes. Entonces, cuando tenemos un único revisor, ¿qué puede pasar? Podemos caer en la preferencia del investigador. Podemos tener ahí un sesgo particular. Y bueno, como dice ahí, entonces no se requieren siempre revisores independientes. Es decir, no es una condición para poder hacer una revisión narrativa. Sí es condición, si la revisión fuera sistemática, tienen que haber mínimo 2 revisores. Y bueno, y por último vamos a presentar cómo se resume la evidencia, cómo se resumen los resultados. Y bueno, inicialmente se redactan los tipos de estudios seleccionados. Acá tiene un ejemplo, que se encontraron 233 referencias, de los cuales se seleccionaron 30 documentos. O sea, acá les puedo dar una idea, es decir, esto va a pasar cuando uno realice una revisión de la literatura. En los buscadores va a encontrar gran cantidad de artículos, pero después cuando uno los va leyendo, muchos realmente no abordaban el tema que era de interés. Entonces, de 200 nos podemos quedar con 30. Y acá, bueno, se presenta que de esos 30 había una tesis, 2 revisiones de la biblioteca Cochrane, 3 revisiones bibliográficas, 2 estudios aleatorizados, 14 estudios observacionales, etcétera. Como ven, en una revisión narrativa podemos tener publicaciones que siguen diseños muy distintos, artículos con diseños muy distintos. Desde estudios observacionales hasta ensayos aleatorizados, pasando también por revisiones y hasta una tesis doctoral, como dice ahí. Y bueno, y cuando se presentan los resultados, este es otro ejemplo también, donde se dice que se recuperaron 7 artículos, donde 3 eran ensayos comunitarios, 3 estudios de aplicación de modelos matemáticos predictivos y un último estudio que era de tipo ecológico, un diseño ecológico, que son los diseños donde la unidad de análisis es la población. La unidad de observación y análisis no es el individuo, sino que es la población. Muchas veces conviene construir tablas que resuman la evidencia, además de tener resultados que se escriban de manera narrativa, como en los ejemplos anteriores. Podemos hacer una tabla 1, donde se muestra, por ejemplo, el número de referencias bibliográficas recuperadas de las distintas bases de datos donde se hace la búsqueda. En este caso, se utilizó la base Medline y se obtuvieron estas citas, esta cantidad de estudios. Esto puede ser este tipo de tablas de resumen de la evidencia pueden ser muy útiles y ayudar al lector a rápidamente identificar la profundidad que tuvo la búsqueda bibliográfica. También se puede hacer una tabla con una descripción resumida de cada uno de los estudios seleccionados, es decir, de los estudios que seleccionamos para incluir. Podemos hacer una tabla de resumen donde se especifique el autor, el año de publicación, el diseño, porque dijimos que en las revisiones narrativas podemos tener diseños muy diferentes, la población, dónde se realizó el estudio y cuáles fueron los principales hallazgos. Y esto sería una tabla que resume la evidencia. Acá tenemos algunos ejemplos tomados de la literatura,
En estos casos, como ven, en vez de hacer una tabla, lo que se hizo fue un resumen narrativo, pero también se puede hacer en formato tabla. Las tablas de resumen de evidencia son propias de las revisiones sistemáticas, pero también pueden utilizarse en las revisiones narrativas de una forma más flexible. Esto es un ejemplo de lo que podría ser la tabla 2. La tabla 1, como vimos, decía, bueno, qué buscadores usamos, cuántas citas recuperamos y con cuántas nos quedamos al final. Y bueno, de las que nos quedamos, podemos resumir un poco más, por ejemplo, poner el autor y el año de publicación, y dependiendo de la respuesta que queremos dar, alguna de las variables más importantes o uno de los resultados más importantes de cada una de estas investigaciones. Y siempre alguna parte para observaciones más cualitativas. Este es otro ejemplo, de cómo podría ser una tabla de resumen de evidencia. El autor, título, año, revista, el tipo de diseño, la metodología y los resultados muy resumidos, ¿no? Lo más importante, los aspectos clave de la metodología y los aspectos clave de los resultados. Y luego viene el capítulo de discusión. En general no espera que la revisión narrativa no genere un nuevo conocimiento, sino que sea útil para actualizar y resumir la información en base al tema seleccionado. Es decir, es como habíamos dicho al principio, de cuál es la situación actual del estado del arte, cuál es el estado del arte hoy sobre determinado tema. Y habitualmente en la discusión lo que se discute es qué se identificó en los estudios elegidos. Acá tenemos dos ejemplos. Acá dice, en ambos ensayos clínicos los inhibidores de la bomba de protones fueron más eficaces que los fármacos inhibidores del H2, en reducir los antihistamínicos específicos para el H2, en reducir el riesgo de la úlcera péptica. Esto es como una frase cualitativa que resume. Bueno, en los dos estudios aleatorizados, los inhibidores de la bomba de protones fueron más útiles que, por ejemplo, la ranitidina. Y en los estudios de cohorte se observó que tienen menor riesgo de desarrollar úlcera péptica los que utilizan inhibidores de la bomba de protones que los que utilizan los anti-H2. Estos son ejemplos de cómo se podría comentar los resultados o discutir los resultados. Siempre es muy importante en la discusión explicar las limitaciones que tiene el estudio. Por ejemplo, que no se realizó una búsqueda sistemática y exhaustiva de la evidencia disponible, y todas las dificultades que puedan haber ocurrido. Si se dispone de conocimiento de otras revisiones, se puede hacer la comparación, o qué es lo nuevo comparado con revisiones anteriores. Es decir, todo esto son ítems que podrían ir en la discusión. Y por último, las conclusiones, que también dependiendo un poco de la pregunta y del tema que estamos investigando, puede o no haberse arribado a conclusiones. Y ahí, bueno, si se hace una conclusión, esa conclusión va a ser siempre de tipo cualitativo, no va a ser una conclusión cuantitativa, no va a haber un metaanálisis. Siempre las conclusiones, cuando las vamos a redactar, tenemos que tener en cuenta que tienen que estar vinculadas con el objetivo del estudio. Es decir, cuando tenemos el objetivo del estudio y después leemos las conclusiones tienen que responder a ese objetivo, o tienen que estar vinculadas al objetivo. Si no, hay alguna inconsistencia, hay algún problema, o en la elaboración de la conclusión. Y siempre tenemos que evitar hacer una afirmación que no esté respaldada por la evidencia. Y eso no es menor. A veces uno lee algunos artículos que concluyen una cosa, y si uno va a ver los resultados y le presta atención, en realidad no había evidencia suficiente para llegar a la conclusión que afirman los autores. Eso a veces pasa. Entonces siempre hay que tener mucho cuidado con eso. Es decir, si llegamos a una conclusión, esa conclusión tiene que estar avalada por la evidencia y por supuesto tiene que responder al objetivo del estudio. Si no, estamos concluyendo sobre un tema que no fue el tema que estudiamos. Siguiendo el ejemplo anterior, podemos decir que en base a la evidencia seleccionada,
los inhibidores de la bomba de protones brindarían un mayor beneficio en prevenir la aparición de la úlcera péptica en comparación con los anti-H2. Como ven, el verbo está incondicional. Es decir, no podemos afirmar que brindarían. Es decir, la evidencia muestra que con el conocimiento que tenemos se pasaría esto. Pero ¿qué pasa? Estudios sistemáticos pueden brindar información más precisa. Es decir, siempre las conclusiones van a estar atadas a una revisión posterior. Es decir, no es la verdad absoluta porque, como dijimos, no hicimos una revisión sistemática y aún si lo hubiéramos hecho, la ciencia avanza todos los días y se están haciendo investigaciones todos los días. O sea que siempre hay que tener en cuenta eso, que la información no siempre va a ser absoluta. Y bueno, y por último, cuando vamos a elaborar la monografía para comunicar los resultados, o el artículo de investigación, pero bueno, esto está más orientado a la monografía, si vamos a hacer una revisión narrativa y vamos a escribir la monografía, bueno, tiene que tener algunos capítulos que son muy importantes. Por supuesto el título, luego van a estar el resumen y las palabras clave. El resumen en general conviene que, empezando por el título, en general tiene que ser un título breve, tiene que ser un título breve que transmita en el menor número de palabras aquella información que queremos transmitir con nuestra revisión. Y muchas veces el título es bastante parecido al objetivo general de nuestra revisión, con algunas salvedades y modificaciones. Después viene el resumen y las palabras clave. En general conviene que el resumen sea estructurado, que siga un poco los distintos capítulos que va a tener la monografía. Y vienen las palabras clave que, como vimos, conviene que sean términos mesh para facilitar su indexación, o DEX, descriptores de ciencia de la salud, para facilitar después su indexación en las distintas bases de datos, si vamos, por ejemplo, a publicar esta monografía, o si a partir de la monografía vamos a hacer un artículo original y publicar un artículo original. Luego viene la introducción, donde, como sabemos, se hace una puesta al día del tema, muy breve, y se justifica el porqué de la revisión. Luego viene el marco teórico, donde se fundamentan toda la teoría, todos los elementos, los antecedentes y los elementos teóricos que guiaron la monografía. Luego tenemos el objetivo, que podemos tener un objetivo general y los objetivos específicos, la metodología, la presentación de resultados, las discusiones y las perspectivas para futuro. Siempre es bueno que uno brinde orientaciones para investigadores que sigan en esta línea, cuáles van a ser las perspectivas a futuro, y las conclusiones que, como dice ahí, son opcionales, no es necesario que estén siempre, y si están, como dijimos, tienen que estar vinculadas al objetivo del estudio y respaldadas por la evidencia. Y bueno, hasta acá entonces era la presentación sobre revisiones. Dejo acá de compartir pantalla y tenemos un espacio si hay dudas. Terminamos de compartir, de tener compartir, y no sé si quedaron algunas dudas o algunos comentarios. ¿No? Si no hay, no sé si Cecilia Cecilia es docente del Departamento de Oficina Preventiva y Social, no sé si estás conectada, Cecilia. ¿No? ¿Tampoco? Bien, entonces finalizamos por aquí la presentación. Quedó la prima quedó grabada, así que después la vamos a poder compartir a través de la plataforma EVA. Muchísimas gracias a todos por su participación. Gracias. Gracias. Gracias.
Estoy buscando cómo detener acá. Acá, finalizar reunión. Chao, chao.